Hola, ¿cómo están? Gusto de recibirlos nuevamente aquí en Crímenes de Córdoba. En esta ocasión no vamos a hablar precisamente de un asesinato, de un crimen propiamente dicho, sino de una muerte absurda. ¿Por qué absurda? Porque quien la cometió o quienes la cometieron sintieron un desprecio por la vida, por eso ocurrió esta muerte. Vamos a hablar de este capítulo que se llama Barbarie en Valle Escondido, la muerte de Milton Safadí. ¿Sabe quién es Milton Safadí? Usted lo recordará. Aquel chico de 16 años que iba en su moto como delivery por la pizzería de sus padres y fue detenido en uno de los ingresos a uno de los barrios cerrados donde iba, a Valle Escondido, con una soga. Esa soga en el cuello, imagínense a bordo de una moto, cómo termina uno. Terminó en el piso y se produjo una muerte casi instantánea. La muerte de Milton Safadí, un chico de solo 16 años de vida. A lo largo de este programa vamos a abordar lo que sucedió con ese guardia que decidió tensar la cuerda, lo que pasaba en ese consorcio en el cual habían dado la orden de hacerlo para parar a la gente. Y ese barrio no era un barrio cerrado aparentemente. Lo vamos a abordar aquí y vamos a darnos cuenta qué fue lo que pasó en este caso. Nos remontamos entonces en este primer informe a lo que sucedía aquel 24 de febrero de 2007. Adelante. Milton Safadí tenía 16 años en febrero de 2016. Era muy trabajador y hacía pocos días que había comprado una moto Honda Wave que empezaba a pagar haciendo delivery para la pizzería de sus padres. La noche del 24 de febrero de 2007, una familia pidió unas pizzas desde la urbanización Los Cielos de Valle Escondido. Milton llegó, en la guardia le franquearon el paso bajando una soga y fue hasta la casa donde debía dejar el pedido. Cuando salió lo hizo a unos 30 kilómetros por hora, despacio. Pero de repente, cuando pasó frente a la guardia, le levantaron la soga a la altura de su cuello. Esa soga de fibra de plástico, nada flexible y muy rígida, frenó su carrera y le rompió el cuello. Milton murió prácticamente en el acto. Los guardias no pidieron ayuda y demoraron en actuar. Minutos más tarde llamaron al 101 de la policía, pero no pidieron una ambulancia. Poco después, alguien usó el número del delivery y llamó a la pizzería. Avisaron que Milton se había caído con la moto. No dijeron nada más. El papá, Walter Safadí, salió rápido a buscarlo y lo encontró tendido. Ya no había nada por hacer. Un servicio de emergencia trató de reanimarlo, pero había fallecido mucho antes. Además del dolor por la pérdida de Milton, sus padres y sus hermanas menores comenzaron a partir de ese momento un prolongado calvario policial y judicial para tratar de encontrar justicia. Debieron esperar muchos años para llegar a algo concreto. Ahí lo veíamos a papá Walter, también mamá Adriana y sus hermanas, las hermanas de Milton, que siguieron este proceso judicial de 9 años fueron finalmente, prolongado, y durante el cual el guardia que tensó la cuerda fue sobreseído. Llegó a juicio solamente el administrador del barrio cerrado, Daniel Alberto de Petris, y les propongo que veamos ahora este juicio. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a escuchar a la mamá, vamos a escuchar... Curiosamente hemos traído al abogado defensor de Petris porque nos puede dar algo muy interesante respecto de qué sucedió con la persona que no estuvo en el juicio. Él acusa y dice que el gran responsable de esto es el guardia Cobos. A partir de ahora vemos este juicio.
En diciembre de 2016 se celebró el juicio, 9 años después. El guardia que levantó la cuerda y provocó la muerte de Milton se llama Oscar Alberto Cobos. No llegó a juicio porque el juez de control Cornejo lo absolvió. Solo llegó a ese debate y por homicidio culposo el responsable de la administración de Valle Escondido, el arquitecto Alberto Daniel de Petris, quien llegó a juicio en un juzgado correccional. Tras celebrarse ese debate, el veredicto del juez Armando Angeli llegó el 10 de marzo de 2016. Autor responsable del delito de homicidio culposo en calidad de autor, en los términos del artículo 84, primer párrafo, y 45 del Código Penal, e imponerle una pena de 3 años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial para administrar bienes muebles por el plazo de 5 años con inmuebles. La sentencia: 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación por 5 años. El sabor para la familia fue magro, porque esperaban mucho más. Y no, porque a él le privaron la vida, le privaron sus sueños, le privaron todo. Y él tenía todas las herramientas para decir: una cuerda no puede cruzar la calle. Él sabía muy bien, era un hombre perfeccionado, era un arquitecto. No era un vecino, un hombre de la villa que cruza una soga para que no se salga su caballo e ignora todo lo que puede pasar. Él sabía muy bien, y las 400 familias que él representaba también sabían muy bien. Es muy duro, la lucha fue muy fuerte, muy larga. La justicia llegó 9 años, donde los testigos algunos ni se acordaban ya, después de 9 años. Fue muy largo todo esto, muchos palos en la rueda. Pero la responsabilidad penal de la muerte fue del guardia de seguridad, y así lo describe el propio abogado defensor de Petris. Mi defendido, él no es otra cosa que mandatario y representante de la voluntad de los consorcistas, del consorcio de propietarios de Valle Escondido, que exigían aquello que habían comprado. Ellos compraron un barrio con seguridad, un barrio privado. Lo único que hizo de Petris fue, como mandatario de los propietarios, contratar con una empresa de seguridad para que brinde ese servicio. Responsabilidad estrictamente penal, yo creo haber argumentado suficientemente en el debate que debía recaer exclusivamente sobre el guardia de seguridad, que fue prematuramente desvinculado de la causa. Porque él fue quien manipuló la soga, deliberadamente, intencionalmente. La prueba técnica demuestra que la soga impactó directamente en el cuello del chico. Si hubiese estado colocada, como le atribuyen a mi defendido, de haber implementado un mecanismo peligroso, en el lugar donde presuntamente él chocó la cuerda, debía haber tenido lesiones en los brazos, que eso se descartó. A mi modo de ver, nunca fue la prioridad de los guardias de seguridad salvar la vida al chico. Hay un informe que lamentablemente fue adquirido tarde para el proceso, recién en el año 2011, de que el único llamado que hubo de auxilio no fue ni al 107, a la emergencia médica municipal, sino a la policía, al 101, y fue 20 minutos después de que el hecho ocurrió. Uno se tiene que preguntar, ¿cuál era la prioridad? La prioridad era encubrir lo que habían hecho. La prioridad era encubrir lo que habían hecho, algo muy malo, por cierto. Lo decía Alejandro Dragotto. Corregimos el error que había ahí, le pedimos disculpas al doctor. Y entre los absurdos de lo que sucedió en esta causa, en este largo proceso judicial, está lo que pasó con la moto, el vehículo donde iba precisamente Milton, que paró de golpe su carrera, siguió el vehículo, no se hizo absolutamente nada, un pedalín tenía un raspón, pero donde estaba guardada fue mudada, fue desmantelada y fue alterada todo ese vehículo, que a la parte querellante le servía como prueba fundamental de este proceso. Lo vamos a ver nada más ni nada menos que el abogado querellante, Hernán Gavier Tagle, quien se va a referir a este episodio. Estaba en el potrero de Bower, y allí al ir a buscarla se encuentra con que la moto estaba alterada, le faltaban varias piezas, le habían cambiado otra, bastante dañada, todo lo cual, más allá del daño material o patrimonial que ello implica, la gravedad fundamental está dada en que
la motocicleta constituye un elemento de prueba esencial. Bueno, estamos convencidos que no fue un accidente, ¿no es cierto?, que fue un hecho delictivo lo que terminó con la vida de Milton. Nos puede perjudicar en tanto y en cuanto, de acuerdo a las hipótesis que se manejan, la moto no tenía ningún daño y eso era importante para nosotros para demostrar que la soga no dañó, no impactó contra la moto en ningún momento, sino que al ser levantada pegó directamente contra el cuello de Milton. Bueno, así llegaron a juicio con algunas pruebas menos de las que tenía que estar. Y en el próximo bloque, luego de esta pausa comercial, vamos a ver qué sucedió con la familia, qué sucedió con todo este largo proceso judicial que culmina en un juicio en el cual es condenado el administrador del barrio Cerrado. Al corte y ya volvemos. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Para ser buen abogado no hay que memorizar los códigos, hay que saber aplicarlos. Nicolás Díaz y Asociados, Cobertura Jurídica Nacional. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. En el marco de la pandemia del coronavirus, el intendente Martín Yarlora dispuso la entrega de módulos alimentarios a los jardines y escuelas municipales de toda la ciudad. Se dispuso un operativo que se ha sostenido desde el mes de abril hasta la fecha. Estamos realizando la entrega de módulos alimentarios. Además, los docentes elaboran cuadernillos para niños con necesidades educativas especiales. Los módulos empiezan a llegar a partir de la pandemia. Por lo menos a nosotros nos ayuda mucho económicamente. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. El éxito no se espera, se construye día a día con esfuerzo y dedicación. La única manera de ser libres es ser esclavos de la ley. Tus derechos no son negociables. Asesorate. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Yangües, Papagenadio y Asociados, Servicio de Abogacía, atendiendo sus inquietudes y desarrollando en conjunto la mejor solución jurídica para su caso. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. Estudio Romano e Hijos, especialistas en daños y perjuicios. 40 años de trayectoria en accidentes de tránsito y de trabajo. Bueno, cuando comencé a producir este programa, comencé a llamar al teléfono que teníamos de Walter Safadi, el papá de Milton. Nos costaba comunicarnos, figuraba un abonado que no estaba en servicio. Conseguimos un teléfono fijo de la casa. Grande fue la sorpresa que Walter falleció. El papá se murió hace 1 año y medio. Sufrió mucho este hombre, su corazón no aguantó más y en enero de 2019 se fue. Queda su familia reconstituyéndose con su mamá, con sus 2 hijas juntas, con un yerno y algunas alegrías que los están acompañando. Vamos a recordar de qué manera luchaba Walter Safadi y cómo pedía que este proceso avanzara y siguiera. Bueno, él fue un gran luchador, lo vemos aquí. Ahora se puede acreditar el daño que le han hecho, justamente porque, bueno, por todas estas fotografías que hay, ¿no? Te soy sincero, no, ya no sé qué pensar, no me gustaría hablar cosas que no... Veremos que investiguen ellos y qué pasó con la moto, ¿no? Siguen en etapa investigativa, o sea, tenemos que como seguir esperando y
caminando por los pasillos esperando a ver que nos den una solución de lo que estamos, bueno, que se resuelva la causa de una vez, ¿no? Porque cerrar, imagínate el duelo que estamos viviendo nosotros, nuestra familia, esto no se puede explicar, ¿no? Y queríamos hablar con la mamá, con Adriana, y no fue posible. Pudimos entrevistarla en privado, no fue posible que viniera aquí a Canal C porque no podía. La verdad que emocionalmente primero nos dijo que sí, luego dijo que no quería volver a algunos episodios desagradables, por cierto, la pérdida de un hijo es todo. Ella dice que ya Walter logró soltarlo y dejarlo que se fuera, pero bueno, obviamente un hijo es un hijo, ¿no? Las pérdidas de hijos son las más dolorosas. Pero estamos aquí con alguien que los representó y los acompañó en este proceso, recién lo veíamos en otro video de hace unos años, al doctor Hernán Gavia-Tagle. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Mucho gusto. Bueno, gracias por venir porque estamos en plena pandemia y llegarse hasta aquí desde Villa Allende no es sencillo. Agradecemos a todos los que lo hacen porque es muy difícil. No, para mí es con mucho gusto, así que... Queremos repasar este largo proceso, ¿cómo ha sido para ustedes? Bueno, fueron 9 años, ¿verdad? Sí. Peleando contra... 9 largos años. Fiscales, jueces de control. Con varios fiscales, recusando fiscales, oponiéndonos, apelando, sufriendo este desguace de la moto. Se hizo una denuncia, un fiscal pidió la elevación a juicio del funcionario que estaba a cargo. La defensa se opuso y esa causa está en un juzgado de control todavía, no pasó a juicio, ¿no es cierto? No sabemos por qué razón, el juez nunca terminó de resolver. O sea que fue, sí, la verdad que fue una batalla sin cuartel y recién lo nombraban a Walter Safadi y realmente el gran motor que logró que esta causa, además de funcionarios como el fiscal Aldo Patamia, por ejemplo. Sí, que tampoco pudimos contactarlo. Claro, la fiscal... Está jubilado. Claro, ya jubilado. Logramos que este asunto, esta causa, llegara a juicio y se dictara una sentencia, aunque no fuimos, como decía la madre de Milton Safadi, con un sabor agridulce, en definitiva, seguro, porque entendíamos que correspondía una subsunción legal más gravosa, una pena más grave y que la responsabilidad debía extenderse también a quien aquella fatídica noche maniobraba la soga. Y la pregunta clave acá es, ¿por qué no? Porque teóricamente lo sobresee el juez de control. ¿No podían apelar ustedes para ir a ver si la Cámara de Acusación les daba la razón y lo subía al juicio también? Sí, lo que sucede es que este asunto ya había ido, en una oportunidad se había acusado, no a Cobos, que era quien ese día maniobraba la cuerda y estaba en la garita, y se declaró la nulidad de esa acusación, intervino otra fiscalía, se logró que se hiciera una pericia, el Estado no se quería hacer cargo del costo de 15.000 pesos de una pericia que la hacía la Universidad Tecnológica y tenía ese valor y pasaban meses y meses y prácticamente un año y el Estado tenía dinero para otras cuestiones como para pagar las pericias en el caso de Dalmazo, por ejemplo, claro, pero no había dinero, hasta que bueno, de un momento a otro surgieron esos fondos y se pudo hacer un peritaje. Un peritaje. Entonces, bueno, fue tanta la labor, la lucha, el tiempo, que ya cuando logramos que un nuevo fiscal realizara una misma acusación y en esa acusación pidiera el juicio penal, no solo al arquitecto de Petris, sino también al guardia, ¿no es cierto? Bueno, ahí es cuando la defensa se opone y ya para nosotros nunca terminamos de entender esta sentencia anticipada del juez de control, el doctor Cornejo, y eso quedó desnudado luego durante el juicio, que en rigor de verdad nunca debió haber sido sobreseído, sino que debió haber ido justamente a juicio para conocer definitivamente la verdad. El proceso era muy dilatado para recurrirlo. Claro, ya se dilataba, había que ir de nuevo a la Cámara de Acusación, dependíamos del fiscal que nos mantuviera el recurso, entonces optamos por seguir... ¿Había riesgo de prescripción? Había riesgo también de extinción de la causa por prescripción, sí, en todo delito.
salvo aquellos en que intervienen funcionarios públicos, ¿no es cierto? Siempre está el riesgo omnipresente de la extinción de la acción penal por la prescripción. Y de este debate en el cual va Alberto Daniel de Petris y es condenado a 3 años de prisión, en suspenso, más 5 años de inhabilitación, ¿qué surge de esto de los barrios cerrados, de La Soga? Era un barrio que no debía estar cerrado, después creo que se comprobó, ¿verdad? Efectivamente. Acá en esta causa han ido testigos, funcionarios municipales, que han afirmado categóricamente que ese barrio no era un barrio cerrado y que eran calles públicas. Por lo tanto, no olvido nunca que uno de los inspectores, y fue lo que me llevó a mí a pedir el cambio de la calificación legal, el cambio de la carátula, después de esos testimonios tan contundentes, me llevó a solicitar que la figura reprochable era la del homicidio simple a título de dolo eventual. Porque los funcionarios decían que haber extendido una soga sobre una calle pública, como lo era la del ingreso a Valle Escondido, era como extenderla en la avenida Carafa o en la avenida Colón o General Paz para ser ilustrativo. Y hay quienes ponen una soga pensando que todos son autos, pero bueno, con una moto... Efectivamente, y el hecho más contundente es que a partir de este día en que fallece en función de este delito, de este siniestro, inmediatamente fueron retiradas todas las sogas. Inmediatamente. ¿En ese barrio cerrado? No solo en ese barrio, sino en todos los otros barrios. En todos los otros barrios. Efectivamente. Cerrados sin estar cerrados. No se utilizaron más estas sogas que eran elementos manifiestamente peligrosos, ¿no es cierto? Y bueno, el día del hecho, el guardia desapareció del lugar, ¿no es cierto? El guardia no hubo forma ese día de la policía que tomara contacto, sino que la Guardia de Seguridad se los llevó. En eso fueron cómplices. Lo retiraron, ¿no es cierto? Después se comprobó que tenía una lesión en la mano, se comprobó que ganó un juicio, fíjese lo que le digo, se comprobó que le hizo un juicio a su propia ART y lo cobró el juicio por haber tenido que presenciar esta situación, lo cual le había generado un daño de orden psicológico. O sea que Cobos le gana un juicio a la ART por algo que él hizo. Bueno, sí. Nosotros teníamos pruebas y un peritaje practicado por el ingeniero Soncini Astudillo, ¿no es cierto? Donde era una pericia contundente, de donde surgía que había sido maniobrada la soga, que la misma había impactado en el cuello, que había volado el casco y prácticamente lo había desnucado. ¿Y la decisión de tensar la cuerda fue porque desde adentro una de las familias llamó que lo pararan porque había algo mal en la pizza? Bueno, esa fue una versión que sostuvo hasta el último día la familia Safadi, Walter Safadi y la madre de Milton, y que era como vox populi, tanto en el barrio como en las afueras. Pero cuando estábamos a punto de tener el testigo presencial, por H o por B, por una razón o por otra, nos quedábamos sin esa prueba, sin ese testigo, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras quiero aclarar una cosa. Sí. El hecho que no estoy de acuerdo con lo que escuché del doctor Dragoto. ¿Por qué? Porque en qué se funda el reproche que se le hace al arquitecto de Petris, que es la existencia de la soga. Si la soga no hubiera estado, no hubiera ocurrido. Entonces, esto no es que la defensa se defendió, perdón por la redundancia, diciendo que el guardia era quien había levantado la soga y que toda la responsabilidad penal recaía sobre él. Es otro enfoque. Que es otro enfoque, ¿no es cierto? Pero evidentemente que como administrador ultra profesionalizado, porque tenía y aún tiene la administración de innumerables emprendimientos y barrios de esta naturaleza, una persona con el conocimiento y la formación del arquitecto de Petris no podría haber permitido jamás la existencia o implementación de esa soga en los ingresos y accesos al barrio. Doctor Gabriel Tagle, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Un gusto para mí. Bueno, luego de la pausa vamos a hacer el cierre de este programa con algunas conclusiones de todo lo que hemos repasado.
En el marco de la pandemia del coronavirus, el intendente Martín Yayora dispuso la entrega de módulos alimentarios a los jardines y escuelas municipales de toda la ciudad. Se dispuso un operativo que se ha sostenido desde el mes de abril hasta la fecha. Estamos realizando la entrega de módulos alimentarios. Además, los docentes elaboran cuadernillos para niños con necesidades educativas especiales. Los módulos empiezan a llegar a partir de la pandemia. Por lo menos a nosotros nos ayuda mucho económicamente. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. Para ser buen abogado, no hay que memorizar los códigos, hay que saber aplicarlos. Nicolás Díaz y Asociados. Cobertura Jurídica Nacional. Estudio Jurídico Arias. Abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. El éxito no se espera, se construye día a día con esfuerzo y dedicación. La única manera de ser libres es ser esclavos de la ley. Tus derechos no son negociables. Asesorate. Yangües, Papagenadio y Asociados, servicio de abogacía, atendiendo sus inquietudes y desarrollando en conjunto la mejor solución jurídica para su caso. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Romano e Hijos, especialistas en daños y perjuicios. 40 años de trayectoria en accidentes de tránsito y de trabajo. Y como saldo, como conclusiones, o lo que nos deja este caso, este crimen del delivery, como se fue llamado en su momento, un guardia que no debía levantar una soga y no debía parar de ninguna manera a alguien de esa manera. La orden de levantar la soga para que la gente entre o no entre, y las responsabilidades de la urbanización, de que esto se cerrara cuando eran calles abiertas. ¿Quién era Milton? Porque él no está acá. Tratamos de, a través de la familia, decir quién era Milton, como homenaje que le queremos hacer en el cierre, en la despedida de este programa. Era un chico joven, entre los 10 y los 15 años estuvo viviendo en Italia. Él quería volver a la Argentina. Trabajador, se compró su moto pagándole a los padres estas cuotas con su trabajo. Y le gustaba mucho la Mona Jiménez. Su papá lo acompañó a uno de los bailes, pero queríamos homenajearlo no con este autor, con la Mona Jiménez, sino con un autor italiano que a él le gustaba mucho, Giuseppe Pobbia, con este tema que se llama Il bambino fanno O, una canción que a él le gustaba muchísimo y que alguna vez él como Bambini o como Bambino habrá entonado allá en Italia. Bueno, nos despedimos, este es nuestro homenaje para él. Hasta la
Música